nos bendiga con este mensaje y posteriormente estaremos orando, intercediendo por cada una de las personas que tenemos motivos de oración. Amén, muchas gracias. Qué gusto estar nuevamente con ustedes esta mañana. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes en este momento, ya en cada uno de sus hogares o donde quiera que se encuentren ustedes. Como es de su conocimiento, nosotros hemos estado estudiando así, creo que demasiado a la carrera, los 10 mandamientos. Y hoy vamos por el quinto mandamiento, un mandamiento que, según la numeración de las diferentes maneras de resumir los mandamientos, es el quinto o el cuarto, depende cómo ustedes los hayan aprendido. De veras no hay gran diferencia en la manera como se reparten. Lo importante es el contenido. De tal modo que vamos a leer el mandamiento según la Escritura. Y como ustedes saben, la Escritura contiene este mandamiento en Éxodo 20, Éxodo capítulo 20, versículo 12. Y también la mayoría de ustedes también están al tanto que estas palabras fueron escritas originalmente en el idioma hebreo. Un idioma que, claro, nos parece muy raro porque hoy, ¿quién habla hebreo? Aún en Israel moderno, en la tierra de Israel, en el país de Israel, hoy se habla un idioma un poco diferente al hebreo del Antiguo Testamento. Le llaman Yiddish. Y no todos los israelíes de hoy pueden leer y entender el hebreo del Antiguo Testamento porque es un poco diferente. El hebreo de hoy, el Yiddish, está modernizado, lleno de palabras del día de hoy, de computación, de tecnología, de modernidad y muchas cosas así. Así que hay que tener un sentido del hebreo del Antiguo Testamento, que es un idioma muy gráfico. Con eso quiero decir que el hebreo del Antiguo Testamento es muy descriptivo. Las palabras tienen como si fuera una manera de pintar un cuadro. Y les voy a dar un ejemplo que viene muy al caso con el mandamiento de hoy. El mandamiento de hoy, como ustedes como lo pueden ver aquí en la pantalla, es honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, si nosotros vamos a ver un ejemplo, como yo les decía, de cuán descriptivo es el idioma hebreo. En la palabra, cuando se habla de que Abraham era un hombre rico, en el hebreo realmente no hay tal palabra que sea una palabra que significa que era rico. Esta es la mejor palabra que nosotros tenemos en el idioma español para traducir la palabra del hebreo, que realmente significa pesado. Sí, pesado. De tal modo que cuando habla de Abraham, que era un hombre rico, se habla de era un hombre que le pesaban los bienes. Tenía tanta riqueza que se le ve, el cuadro es que Abraham llevaba una tremenda carga atrás en sus espaldas de riquezas, de oro, de plata y de cualquier cantidad de bienes. Así se describe una persona rica.
La palabra literalmente para decir que Abraham era un hombre rico era que era un hombre pesado. Le pesaban los bienes, pero de una manera buena. No estamos hablando aquí de una manera mala que le pesaban los bienes. Bueno, lo curioso de este caso es que cuando ustedes ven aquí la palabra honra, es igualita a la palabra que se usa para describir a Abraham como rico. ¿Qué van a decir ustedes? ¿Cómo puede ser? Sí, la palabra literalmente significa pesado. Has pesado o carga con bienes a tu padre y a tu madre. Mira, les voy a mostrar la palabra acá en el hebreo. La palabra para honrar, honra que está allí en el hebreo. La palabra es kabad. ¿Qué significa? Pesado. Le pesan los bienes. Y mire, y aquí está de este lado, cuando habla de Abraham en Génesis 13:2, Abraham era muy rico, muy pesado en ganado. Abraham era rico, así que era muy pesado. Y entonces el mandamiento nos manda a que no le falte nada a nuestro padre y a nuestra madre en su vejez. En aquel tiempo no había jubilación, ni pensión, ni nada. Los hijos eran la pensión y la jubilación de los padres. Entonces, el mandamiento a los israelitas era que en su vejez había que cargar a los padres con bienes, que no les faltara nada, suplan las necesidades de sus padres cuando ya no pueden valerse por sí mismos. Suplan las necesidades, que no les falte absolutamente nada. Y es un mandamiento muy oportuno porque los israelitas habían estado en esclavitud. Y la esclavitud tiene una característica que divide a las familias. Es una manera de manipular a los trabajadores, sacarlos de su núcleo familiar, hacerlos sentir que no tienen apoyo alguno, ni de sus padres ni de sus hijos, y que cuando ya son viejos no valen para nada. Entonces esa era la situación de Israel en Egipto, que los padres envejecían y morían pronto. Tan pronto ya no podían cargar ladrillos, ni edificar ni construir. Entonces morían porque no tenían el apoyo de sus hijos, se les había sacado desde que eran niños, se habían llevado a otra parte a trabajar y no tenían a nadie que los cuidara. De tal modo que Dios, en su sabiduría en el Sinaí, dice: pues ahora yo los saqué de la tierra de Egipto. Ahora pueden cuidar a sus padres, cargarlos con bienes. Hay otra palabra para honrar en hebreo. Si tenemos tiempo, vamos a verla. Pero la palabra más importante aquí es
el significado muy particular de esta palabra honrar. Hagan los pesados con bienes que no les falte nada. Y dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En otras palabras, al cargar a nuestros padres con bienes, al cuidar de ellos, no les va a faltar nada a ustedes todos los días de su vida. De hecho, sus días se van a alargar. Y sus propios hijos, esa promesa está entendida acá, que sus propios hijos entonces los van a cargar a ustedes con bienes cuando ya ustedes no puedan trabajar. Ahora, el Señor Jesús, en su tiempo, se afrontó con una situación que era una tradición, era una práctica del templo, del judaísmo. Y aquí en Marcos 7, versículos 9 al 13, el Señor Jesús condena esta tradición, porque Él les dice, hablando a los fariseos, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Estamos mirando a Marcos 7, versículos 9 al 13. Que voy a ponerlo aquí más grande para que podamos verla. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y ellos entendían muy bien lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Carguen con bienes al padre y a la madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Y una maldición era que dejen de existir. A mí no me importa la existencia de mis padres. El que maldijera a una persona así de esa manera estaba prohibido por la ley de Moisés, porque esos padres no iban a tener la manutención de esos hijos que maldecían a sus padres. Ahora, el Señor Jesús aquí en el versículo 11 les dice, ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre. Es decir, la enseñanza de los fariseos era la siguiente. Cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. En otras palabras, los fariseos tenían esta enseñanza y la enseñaban públicamente. Cualquiera persona que haga una donación importante de oro, plata o lo que sea, entregue una propiedad al templo, va a recibir un beneficio. Esa persona queda exenta de honrar a su padre y a su madre, es decir, de cuidar de sus padres en su vejez. Y Jesús les dice, bonita gracia que ustedes se han inventado, ¿no? Para quebrantar el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque esa plata iba
a los cofres del templo, que más bien es decir, a los bolsillos de los dirigentes religiosos. Y hoy encontramos esta práctica en muchas de las iglesias, que nosotros escuchamos que si ustedes siembran con fe, Dios les va a dar gran prosperidad, así que entreguen sus bienes, sus tierras, sus cosas. Y mucha gente lo hace y después no tiene ni un centavo con qué ayudar a sus padres, ni siquiera a ellos mismos. Entonces el Señor Jesús desde mucho antes apoya esta enseñanza del quinto mandamiento, de cargar a nuestros padres con bienes, cuidarlos, que no les falte nada, que todo lo de ustedes sea de ellos, no le falte nada en su vejez. Qué triste es ver a un viejito, a una viejita, que no tienen ayuda, viven solitos, que pasan hambre cuando tienen un montón de hijos que les pudieran ayudar, y ellos usan su dinero en tomadera, en parranda, en comprar sus lujos, y el papá o la mamá pasando hambre. O más bien esperando que se muera el viejito o la viejita para tomar su casita y dividir el valor de esa casita entre ellos. Tanto maltrato que nosotros vemos a nuestro alrededor de los padres, de los ancianos. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestros padres pasan al descanso? ¿De qué manera nos habla este mandamiento? Cuando dice: honra a tu padre y a tu madre, cárguenlos con bienes. El Salmo 2 nos dice lo siguiente: honrad al hijo. Honrad al hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Honrad al hijo. Aquí encontramos un sentido diferente de la palabra honrar, porque la palabra es diferente. Aquí la palabra es lanzar el beso, que siempre en el Medio Oriente ha sido la práctica de adoración, de honra. Es de hincar la rodilla y con la mano tirar el beso. Honrad al hijo, besen al hijo. Cosa que cosa que Israel no hizo. Cuando llegó Jesús, más bien lo deshonraron. En vez de tirarle el beso al hijo, lo escupieron en su rostro. En vez de bendecirlo, lo maldijeron. Y el mandamiento era que no maldijeran al padre y a la madre. Eso fue lo que hizo Israel. Y el padre se enojó.
y se inflamó su ira. Pero el Hijo dijo: aún estos infames pecadores pueden ser redimidos. Descarga tu ira sobre mí. Y así fue que Jesús fue a la cruz y recibió la ira de Dios sobre sí mismo. Porque Israel y toda la humanidad lo había deshonrado. Ahí está la maravillosa y asombrosa gracia de Dios. Ahora, la adoración nuestra, la adoración del cristiano, nos llama a honrar al Hijo, a tirarle el beso solamente al Hijo, a hincar la rodilla solamente ante el Hijo. Y esto no es solamente después que nuestros padres pasen al descanso, pasen a estar con el Señor. Este es el privilegio de todo creyente durante toda su vida. Porque si no honramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, no vamos a saber honrar a nuestros padres. En el libro de Apocalipsis nosotros encontramos cómo los redimidos van a estar en la eternidad, en cuál va a ser la adoración de los redimidos por toda la eternidad. Aquí en Apocalipsis 4:11 encontramos: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y en Apocalipsis 7:12 dice: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nosotros hoy tenemos el privilegio de cargar la gloria de Cristo con nuestra alabanza. Aunque nuestra alabanza no pesa mucho, pero nos quitamos de encima el peso de nuestro egoísmo, de nuestra vanagloria, porque nada de eso nos pertenece, sino que le rendimos toda la gloria a Cristo por su sacrificio por nosotros, por morir por nuestra deshonra. Le glorificamos y le honramos porque ha tenido misericordia de nosotros al perdonar nuestros pecados. Así que este mandamiento de honra a tu padre y a tu madre tiene un largo alcance. Y hoy nos encuentra cargando la gloria de Cristo con alabanza y con acción de gracias por haber subido a esa cruz, derramado su sangre para el perdón de nuestra deshonra. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, hoy y para siempre. Amén.